Excelente. La semana pasada iniciamos una serie bajo el título La trampa de la comparación. Y la semana anterior hablábamos de que la comparación es una maldición. Hoy estaremos hablando acerca de la cura contra la maldición de la comparación y la próxima semana estaremos terminando con el tema enfrentando la comparación. Y hablábamos hace 8 días que todos de una u otra manera hemos tenido problemas comparándonos quizás cómo somos nosotros y cómo es alguien más. La comparación surge cuando miramos qué tenemos y qué tienen otros. También cómo, dónde y en qué lugar vivimos, trabajamos o estamos, y cómo, dónde y en qué lugar viven, trabajan o están otros. Y es que la comparación definitivamente es una tentación que enfrentamos constantemente. Y describimos la semana pasada 2 resultados de la comparación. El primer resultado de la comparación son los celos o, en otra palabra, la envidia. Y el otro resultado es el orgullo. Y veíamos cómo estos 2 resultados son maldiciones producto de caer en la trampa de la comparación. Los celos porque algunas veces al ver lo que tenemos y vemos lo que otros tienen y lo que ellos tienen es mejor o más grande, en el momento de la comparación crea esa envidia y la envidia sale a flote, sale a relucir. O el orgullo porque al compararnos con alguien vemos que somos mejores o estamos en una condición mejor y entonces nos sentimos superiores. Los celos o el orgullo son el resultado de vivir en la tierra de más que o mejor que. Y eso nos lleva entonces a una pregunta hoy. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ganancia cuando nos comparamos. No hay quien gane cuando se compara. Entonces eso nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es la cura? Y por eso el tema de hoy. La cura contra la maldición de la comparación. Y ese es nuestro enfoque. Y para resolverlo, estaremos viendo la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en la iglesia de Filipos. La carta que el apóstol Pablo le enviara a la iglesia de Filipos, a los filipenses. Y allí encontramos 3 curas que nos ayudarán para lidiar con este temita de la comparación y librarnos de esa trampa. La primer cura que encontramos allí es la gratitud. Esa es la primer cura, la gratitud. Dar gracias a Dios por lo que usted tiene. Nosotros, en vez de compararnos, debemos enfocarnos en dar gracias a Dios por lo que tenemos. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los creyentes en la ciudad de Filipos, Pablo se encontraba bajo arresto domiciliario. Cuando se lee la historia bíblica o los biblistas, y la carta lo dice, Pablo estaba atado en cadenas a un guarda romano. Y ahí, en ese momento entonces, en esa circunstancia que está viviendo el apóstol Pablo, no encontramos una relación lógica entre lo que son las circunstancias que está viviendo y las palabras que él expresa a sus oyentes originales en la iglesia de Filipos y hoy a través de la palabra de Dios a esta sala virtual y a cada persona que está amplificando por la emisora. ¿Cuáles eran las circunstancias para que no hubiera una relación lógica? Tenemos que ir entonces al texto bíblico. Vayamos a la carta del Filipenses capítulo 1, versículo 2 al 5. Recordemos, Pablo está preso, Pablo está atado en cadenas a un soldado romano. Y Pablo dice de la siguiente manera:
saluda. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Si vemos estos versículos, podemos observar dos palabras. Una es gracias. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre. Y la segunda palabra en el versículo 4, con gozo. Estas son dos palabras que no son comunes escuchar cuando usted está en una cárcel. Y quizás hoy, en nuestra sala virtual o a través de la emisora Contacto Nuevo Milenio, hay personas que quizás están viviendo situaciones muy difíciles. Y seguramente lo primero que viene a su mente no es dar gracias o sentirse con el deseo de celebrar con gran gozo. Sin embargo, vemos que en las circunstancias que está viviendo el apóstol Pablo, él pronuncia estas palabras aún en medio de sus circunstancias. Era posible que Pablo hubiera podido tomar otra decisión y al escribir lo que él hubiera podido decir era, ¿saben qué, filipenses? Ustedes están mejor. Ustedes están en una mejor condición que lo que yo estoy. Él le podía haber dicho a ellos, bueno, ustedes finalmente los persiguen, pero están libres. En cambio, yo estoy preso. Y sin embargo, Pablo no demuestra envidia por lo que él no tiene. Por el contrario, da gracias por las personas que participan con él en la predicación del evangelio y no muestra envidia. Y una de las maneras para combatir la comparación es escoger intencionalmente. Uno de nuestros valores dentro de la iglesia People's Church es que no solamente somos íntegros, no solamente somos evaluables, no solamente somos comprometidos, sino que somos intencionales. Y una de las maneras para combatir la comparación es escoger intencionalmente dar gracias en todo momento. En un mensaje anterior les hablé a ustedes de realizar un diario de gratitud, donde usted al final del día escribe en ese diario 3 cosas por las cuales agradecer a Dios. Ojalá lo pueda desarrollar por 30 días y usted encontrará que hay cosas grandes por las cuales darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias porque la muestra de tu amor en Jesucristo me dio perdón, me dio libertad. Pero también va a encontrar cosas pequeñas. Gracias, Señor, por este delicioso alimento que has traído a nuestra mesa hoy. Gracias, Señor, porque hoy, a pesar de la lluvia, hubo transporte. Gracias, Señor, porque puedo llegar hoy a casa y estar con las personas que me rodean. Yo quiero que entienda que el resultado de dar gracias nos permite cambiar la perspectiva de nuestras circunstancias y poder combatir la trampa de la comparación. Hay un ejercicio también que puede hacer usted. Usted puede dar gracias por algo que es tangible, por algo que usted ha recibido, que es una bendición. Usted puede decir, gracias, Señor, por mi esposa. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por los recursos económicos que nos has entregado. Pero también sería bueno que pudiera dar gracias por algo que no ve. Y entonces eso se convierte en un motivo de oración por algo que no ha sucedido. Gracias, Señor, por esa promoción laboral. Gracias por ese contrato que vamos a firmar. Lo coloco en tus manos, Señor. Gracias por esas oportunidades que vas a abrir para nosotros, para nuestra familia, para nuestro proyecto. Gracias, Señor, por esa sanidad que vengo insistentemente pidiendo y sé que en Cristo ya la obtuve. Quiero que entienda este principio. Tome nota, por favor.
Cuando nosotros aumentamos el dar gracias, la comparación pierde influencia en nuestras vidas. Cuando tú y yo aumentamos el dar gracias a Dios, la comparación, esa bendita tentación que muchas veces está en nuestra mente y a veces la verbalizamos, perderá influencia en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Recuerda lo que dijimos la semana pasada? Los celos nos hacen sentir ofendidos por la bondad de Dios en la vida de otras personas y nos hace ignorar la bondad de Dios en nuestras propias vidas. La gratitud no solo nos ayuda a reconocer la bondad de Dios en la vida de otros, sino también en nuestras propias vidas. Cuando usted comienza a dar gracias a Dios, usted empieza a decir, Dios, independiente de lo que los demás tienen o de lo que ellos son o de lo que ellos hacen, puedo darte gracias por todas las cosas buenas que haces en mi vida. Incluso en los días más difíciles, en los días más oscuros, te doy gracias. Un estudio demostró que las personas que manifiestan gratitud son personas más optimistas, con mayor deseo de realizar actividades físicas. Son personas que visitan menos al médico, se sienten más optimistas en sus vidas. Y quiero decirle, en los procesos de los manejos depresivos de personas con problemas de depresión, se realiza un ejercicio en el que se le solicita a la persona que escriba una carta a alguien dando gracias por algo durante 3 semanas. Y luego a partir de la 4ª semana, la condición de esta persona mejora. ¿Por qué? Porque la gratitud transforma nuestro corazón y nuestra perspectiva de nuestras circunstancias. ¿Cuántos reconocemos que en vez de gratitud tenemos quejabanza? Es que la gratitud nos hace ver las cosas de una manera diferente. Y por esto es una cura contra la comparación. Mire, la comparación nos lleva a hacernos sentir que alguien nos debe algo. En cambio, la gratitud causa que no se sienta que alguien me debe, por el contrario, que soy yo el que le debe a Dios algo. ¿Y qué es lo que yo le debo a Dios? Mi gratitud por todo lo que Él hace en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi economía, en mi relación con las personas, dentro de nuestra relación de familia como miembros de esta casa. Gratitud. Esa es la primer cura. La segunda cura contra la comparación es celebrar. No solamente damos gracias a Dios, sino que celebramos. ¿Y cómo celebramos? Regocijándonos en los logros de otros. Y eso sonó disonante, ¿no? Yo quiero que entendamos que celebrar es decidir, escoger, regocijarme en los logros o en los éxitos de las demás personas. Y yo entiendo que para muchos eso no produce mucha fuerza. Dice, pastor, es posible que regocijarse en los logros o en los éxitos de otras personas no nos ofrezca fuerza para nuestras vidas. Y sabe que sí es verdad. ¿Sabe por qué? Porque nuestra tendencia natural no es a gozarnos con aquellos que experimentan un logro, una promoción, un éxito, que alcanzan una meta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo estamos comparando con lo que no tenemos. Y sin embargo, ahí en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, una vez más, por el contrario, eso es lo que él hace. El apóstol Pablo celebra. Vayamos al texto bíblico una vez más. La palabra de Dios allí en la carta a Filipenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice de la siguiente manera. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo
por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones, ¿cuáles? Lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Y mire lo que dice el versículo 17. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Una vez más, Pablo está diciendo, estoy en prisión, estoy encadenado. Afuera hay personas predicando con motivos impuros. Y Pablo pudiera decir, si yo estuviera afuera, estaría haciéndolo con un corazón correcto, con motivaciones correctas, ayudando a las personas. Dios, ¿por qué estoy aquí? Pero mire lo que hace Pablo. Pablo hace lo contrario. Aun cuando estas personas están predicando con un motivo incorrecto, Pablo no se queja. Pablo no siente envidia. ¿Qué hace Pablo? Se enfoca en lo más importante y es que Cristo sea predicado. Y mire cómo vemos el contraste en la actitud de Pablo, que es el ejemplo que nosotros debemos tomar hoy. Filipenses capítulo 1, en el versículo 18. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí. Nueva traducción viviente. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. En esto yo celebro. Sí, me regocijaré. Usted y yo hubiéramos descalificado a esos otros y hubiéramos dicho, ¿cómo esos están afuera y yo sigo aquí con este jefe que no da tregua? Un momento, Pablo, no entiendo. ¿Está usted en prisión por predicar el evangelio con motivos correctos? Y usted se regocija, usted celebra, porque afuera hay personas predicando con motivos incorrectos el mensaje del evangelio. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Por favor, abroches el cinturón de seguridad, turbulencia en la sala virtual y en la emisora. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo aprendió a no caer en el error de dirigir la crítica. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Nos está enseñando People's Church a no caer en el error de ser los capitanes de la crítica. A nosotros nos gusta criticar porque las cosas no son como nosotros queremos. Hablamos desde la opinión. Pablo está en prisión, está encadenado, da gracias y celebra porque él se mantiene firme, celebrando las buenas cosas a pesar de que los motivos de quienes predican son motivaciones contrarias, no son buenas en el fondo. ¿Cuántos tenemos problemas con la crítica? Quiero que anote esta aplicación aquí. Para vencer la maldición de la comparación, no solo toleremos los éxitos de otras personas, también debemos celebrarlos. Ojo, iglesia, vamos a vencer, vamos a salir de la trampa de la comparación, vamos a dejar los celos, vamos a dejar el orgullo, vamos a dar gracias, vamos a celebrar
y vamos a vencer la crítica. Para vencer la maldición de la comparación, no solo toleremos los éxitos de otras personas, también debemos celebrarlos. ¿Cuántos de nosotros solamente toleramos los éxitos? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué digo que toleramos? Porque mire la manera en que reaccionamos cuando alguien logra o alcanza algo o tiene un éxito. Ah, bueno, yo por lo menos nunca pensé que él lo lograría. No, no es justo. No creo que haya trabajado lo suficiente para lograrlo. Es más, yo soy el que me lo merezco. Solo es suerte. Sí, no, eso fue una coincidencia que se le haya abierto esa puerta. Ah, no puedo creer que se le haya dado esa oportunidad. Si ve que nosotros apenas somos tolerantes, solo tratamos de tolerar lo que de una buena manera para otros es un logro. Pero cuando miramos la actitud del apóstol Pablo en prisión con los motivos correctos, podemos entender que nosotros debemos regocijarnos con los éxitos de las demás personas. Debemos seguir este ejemplo y pasar, dígalo conmigo allí en voz alta, dígalo allí. A ver, yo estoy mirando la galería. Se están abriendo las cámaras, qué bien, ¿sí? Hagamos este ejercicio allí donde usted está y escúchese usted mismo. Diga conmigo, debo pasar de tolerar a celebrar. Muy bien, así es. Seamos los primeros entonces en felicitar el ascenso de nuestro compañero de trabajo. Seamos los primeros en felicitar los logros y los alcances de los hijos de nuestros familiares, de celebrar sus cumpleaños, de dar un buen comentario, de regocijarnos y de celebrar sus triunfos. ¿Sabe por qué? Se lo voy a dejar en una frase. Deje de estar celoso de la gente en su temporada ganadora, porque usted y yo no sabemos lo que ellos perdieron en su temporada perdedora. Sí, señor. Dejemos de estar celosos de la gente en su temporada ganadora. Y usted y yo entendamos que no sabemos qué perdieron ellos en su temporada perdedora. Muy bien. Entonces, la cura contra la maldición de la comparación es ofrecer gratitud en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, aún en lo que tú estás viviendo hoy. Lo segundo, que podamos celebrar. Y lo tercero, la tercera cura contra la comparación es contentamiento. 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 Siéntase satisfecho donde se encuentra. Y quiero decírselo de otra manera que me gustó como quedó en la redacción. Contentamiento. Estoy esperando que un vecino pueda apagar la alarma de su carro. Gracias, vecino. Me alegro, celebro que encontraste el botón. Muy bien. Contentamiento es elegir. Ojo, contentamiento es elegir sentirnos satisfechos donde nos encontramos en este momento de nuestras vidas. Se lo repito, contentamiento es elegir sentirnos satisfechos donde nos encontramos en este momento de nuestras vidas. Y es que el apóstol Pablo lidió con esta situación en el capítulo final de la carta a la iglesia de la ciudad de Filipos. Allí en Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. Leamos lo que dice la escritura al respecto. El apóstol Pablo viene diciendo, me alegré, oiga, qué tremendo este hombre.
Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Ahí Pablo les está hablando de una ofrenda que ellos enviaron para el ministerio de Pablo, la iglesia de Filipos. Y sigue diciendo, en verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, dice el versículo 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ojo, iglesia, cualquiera que sea mi situación, y ahí podemos agregar, teniendo o no teniendo, cualquiera que sea mi situación. Y en el versículo 12 en adelante dice el apóstol Pablo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Ojo, iglesia, ahí hay un secreto. ¿A cuánto les gustan los secretos? En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Versículo 13. Mire el secreto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto que el apóstol Pablo nos está dejando ver. Versículo 14. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Esa palabra que el apóstol Pablo está utilizando, contentamiento, escúchame en iglesia, en el lenguaje original significa autosuficiente, seguro de sí mismo. Y yo sé que más de uno reaccionó. ¿Cómo así, pastor? Sí, ya le voy a explicar por qué Pablo utiliza esta palabra en este contexto para que entendamos que la tercer cura que nos libra de la maldición de la comparación es el contentamiento. Quiero que sepamos que en nuestro contexto latinoamericano no nos agrada mucho el uso de esta palabra, porque cuando hablamos de contentamiento, pensamos que no podemos decir nada y simplemente ser felices con lo que tenemos cuando en realidad queremos tener más. Y otra razón por la cual no nos gusta, que ya es una interpretación que hacemos nosotros cuando escuchamos esta palabra, es porque cuando tenemos alguna meta, algún sueño y estamos buscando conquistarlo, al hablar de contentamiento pensamos en que contentamiento es procrastinar, es dejar para más tarde. No, 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 en este momento ten contentamiento, eso va a llegar en su momento, eso no es para ahora. Y es un error. Cuando Pablo está utilizando esta palabra aquí, su significado es autosuficiente, y la razón es porque en esa época había un grupo de filósofos que se llaman estoicos, quienes creían que la llave para obtener la paz y el gozo interno se encontraba en cada individuo, muy parecido a lo que es la nueva era hoy, que no es nueva, es más vieja, donde cada uno de las personas, cada uno de los individuos se convierte en el recurso de lo que necesita para sí mismo. Usted no necesita a nadie. Todo está en su ser interior. Encuéntrate a ti mismo y haya el contentamiento. Donde usted es autosuficiente en usted mismo. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo, y lo está haciendo en esta mañana también a través de la palabra de Dios aplicada a la audiencia del siglo XXI, es aprovechar la oportunidad para desvirtuar algo que sucedía en la cultura de la época y que hoy la hipermodernidad nos está vendiendo. Individualismo, tú puedes solo, tú no necesitas a nadie. Por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme en cualquier situación, pero no por lo que yo soy en mí mismo o por lo que he alcanzado en mis propias fuerzas, sino por lo que he alcanzado
en la fuerza que Cristo me da. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Pablo les dice, mi suficiencia está en Cristo, no en mí. Ustedes estoicos la buscan en sí mismos. ¿Sabe qué aprendió Pablo? Cristo es suficiente. Cristo en mí y a través de mí. Ojo, iglesia, ¿sabe por qué? Porque hoy nosotros, ¿qué estamos haciendo? No, Cristo más. Cristo más mi novio. Cristo más mi esposa. Cristo más mi incremento salarial. Cristo más mi profesión. Cristo más mi educación. Cristo más mis títulos. No. No importa si las circunstancias son buenas o malas, mi suficiencia está en Cristo. Por eso, iglesia, yo no me comparo con nadie. Cristo es suficiente. Si nosotros no lo entendemos, seremos necios tratando, como nos decía Salomón en el libro de Eclesiastés hace 8 días, seremos necios tratando de atrapar el aire. Si nosotros no logramos entender eso, estaremos viviendo en la tierra de más que y mejor que. Estaremos entrando en esa carrera de ratas que nunca termina. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 11. 4, versículo 11. Pero te lo voy a leer en la versión amplificada. Esa es una traducción del idioma inglés. Mira cómo dice esta versión. No es que hablo por necesidad personal, porque he aprendido a estar contento y autosuficiente a través de Cristo, satisfecho hasta el punto en que no me siento perturbado o incómodo independientemente de mis circunstancias. Tremendo texto. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta iglesia es autosuficiente a través tuyo, Cristo. Y estamos satisfechos hasta el punto que no nos sentimos en esta mañana perturbados o incómodos, independiente de nuestras circunstancias. Pablo aprendió a dar gracias. Pablo nos enseña a celebrar y a que tengamos contentamiento porque Cristo era suficiente para él e iglesia, Cristo es suficiente para nosotros. Allí donde estás, dilo en voz alta, por favor. Cristo es suficiente. Repítelo allí donde estás. Cristo es suficiente. Cuando vengan esos momentos de decepción, cuando vengan esos momentos de oscuridad sobre tu vida, cuando estés frente a esas situaciones, dilo, Cristo es suficiente. La cultura hoy nos dice, necesitas esto, compra aquello, compra 2. Y Cristo es el único que puede satisfacer el vacío de nuestras almas. Te dejo esta frase allí. Va a salir en la pantalla y la voy a leer para los amigos de la emisora. Donde inicia el contentamiento, la comparación termina.
Cierra tus ojos allí donde estás, por favor. Vamos a orar. Hoy a través de la palabra hemos encontrado 3 curas para vencer la maldición de la comparación. Esas curas nos permiten que el celo o la envidia termine, que el orgullo salga, que la crítica desaparezca, para que podamos dar gracias a Dios por todo, celebrarlo todo y tener contentamiento porque Cristo es suficiente. No necesito compararme con nadie ni con nada. Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por edificar nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por derribar de nuestra mente y de nuestro corazón una costumbre aprendida por la crianza, por la cultura, de celo, de envidia, de orgullo y de crítica. Lo primero que hacemos hoy, Señor, al pedirte perdón es darte gracias. Gracias por hablarnos con tal claridad, Señor, que sentimos ese arrepentimiento producto de la obra del Espíritu Santo al ser confrontados con tu palabra, Señor. Y por eso, Padre, te damos permiso para que desarraigues de nosotros, Señor, todo aquello que nos hace caer en la trampa de la comparación. Y damos gracias, Señor, por tu consejo. Damos gracias por confrontarnos. Damos gracias, Señor, porque tú conoces eso en nuestro ser interior. Y hoy, Señor, lo desarraigas y lo entregamos a ti, Señor. Y celebramos el hecho de que en tu palabra siempre hay respuesta para nosotros. Y hoy, Señor, tenemos contentamiento porque somos autosuficientes en Cristo, solo en Él, no importando las circunstancias. Como lo dijo el apóstol Pablo. No venimos, Señor, por la necesidad, porque hemos aprendido a estar contentos y ser autosuficientes a través tuyo. Y estamos tan satisfechos de la obra que tú hiciste por nosotros y aún en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo, Señor, que hoy no nos sentimos ni perturbados ni incómodos, Señor, porque Cristo es suficiente. Te damos gracias, Señor, una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.